hacerte una consulta acerca de la cuestión de la nomenclatura. Y bueno, tengo un comentario sobre la cuestión de la nomenclatura y una duda, que creo que voy primero con la duda, sobre por qué excluyes la literatura de migrantes de origen marroquí dentro de la categoría. Me refiero porque en realidad, quiero decir, como ha dicho Richie, y como me he dado cuenta haciendo el corpus, el boom de la literatura marroquí en lengua española está mucho en la diáspora, o en el exilio, como se quiera llamar. Entonces, si tenemos en cuenta eso, y que luego también enunciabas como, que yo estoy totalmente de acuerdo, denunciabas como característica la desterritorialidad, quería preguntarte un poco cómo entiendes tú entonces esa desterritorialidad, si excluyes, digamos, esa parte de literatura migrante de origen marroquí. Esa es la pregunta. Y luego, por otro lado, la cuestión es lo que nombras de hispano-magrebí, y esto ya es opinión personal. Hice un paper hace poco, que no sé cuándo saldrá, para la revista Investigasoes, y creo que el problema de las nomenclaturas es que a veces van, y de los términos, es que a veces van acompañados de caracterizaciones. Entonces, y que son cajones demasiado excluyentes. Para mí, personalmente, yo no veo ningún tipo de problema en considerar la literatura hispano-magrebí como un conjunto de literaturas, es decir, una literatura que sea más bien, casi podrían hablarse de literatura hispano-magrebí, que el epicentro productivo sea la literatura marroquí en lengua española. Entonces, cuando hablemos de literatura marroquí en lengua española, se mantenga ese término porque creo que es el adecuado. Y cuando hablemos de tunecina, que es que hay muy pocos casos, es que quiere decir, hay tan pocos autores que bueno, que casi es lo que dices, incluso un poco absurdo hablar de hispano-magrebí, pero como existen, y por no hacer, digamos, ese vacío ahí, y como no tienen todavía la fuerza estructural para configurar literaturas por sí mismas autónomas, pues quería preguntarte cómo ves las relaciones entre estas. Es que casi ni son literaturas, son 3-4 autores. Entre estos 3-4 autores argelinos y tunecinos y la literatura marroquí en lengua española, y también cómo ves que se podría, qué relaciones puedes establecer más a nivel teórico o incluso de conjunto la literatura marroquí en lengua española con otras literaturas. Yo lo veo todo como una serie de cajones, como un cajón inmenso que es las literaturas hispanoafricanas, luego otros cajones, como un cajón más grande aún de hispanofonía global, y veo las literaturas como que pertenecen a muchas categorías al mismo tiempo y se están moviendo constantemente. Habrá autores que pertenezcan más a la literatura marroquí en lengua española y otros que pertenezcan más a la literatura migrante, pero creo que se puede pertenecer a las dos. Quiero ver a ver tu perspectiva. Quería hacer un comentario acerca de la nomenclatura o apelación, si es literatura marroquí en lengua española o hispano-magrebí o hispano-marroquí. Yo creo que se ha exagerado mucho este tema. Es como lo que pasa con nuestros doctorandos. Cuando inscriben una tesis doctoral, lo primero que te traen es el título. Y solemos recomendarles que el título lo dejaran para el final, que sería lo más lógico. Yo como coautor de Calle del Agua, cuando la hicimos, no es que nos reuniéramos para decidir la apelación. De hecho, cada uno de los autores, de los coautores, habla a su gusto. Yo normalmente suelo emplear literatura marroquí en lengua española o literatura hispano-marroquí. No me molesta para nada, ¿verdad? Se ha exagerado, hay que dejar tiempo al tiempo, como bien has dicho, Mohamed. No hace falta denostar a la gente. Ha habido reacciones que rayaban en la mala educación a base de esta apelación de hispano-marroquí. No ha gustado, es legítimo.
la gente tiene que argumentar, pero no hay que insultar a la gente. En fin, creo que es prematuro pues adoptar una apelación única y consensuada, porque tiene que ver con el canon. La presencia o no de un canon literario que no tenemos. A mi modo de ver, y hablaré de ello en mi intervención, no tenemos todavía un canon que clasifique estas producciones, tanto novelescas como poéticas. Nada más era eso. Y después, una cosa que me ha llamado la atención, hablando de la literatura de Mohammed al-Ashiri, creo recordar que has dicho una prosa sucia. Corrígeme si me... Realismo sucio. Quisiera que me dijeras por qué lo llamas sucio. Por el empleo... Bueno, ya nos dirás. Gracias. Bueno, yo tengo solamente algunas preguntitas a los dos amigos, el profesor Abrigash y el profesor Ricci. Pues ese tipo de encuentros yo pienso que nos ofrecen una oportunidad para profundizar en como lo ha dicho el profesor Abrigash, la investigación sobre nuestra literatura en español. El profesor Bregash ha aludido a la marginalidad de la literatura marroquí en español. Y es una pregunta que someto al debate. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos de esta marginalidad? Si eso es verdad, si nuestra literatura, ¿por qué no ha traspasado las fronteras nacionales? ¿Por qué? Y la segunda pregunta, el profesor Bregash ha dicho que es poco convincente hablar de generaciones. ¿Por qué no hablamos de generaciones? El profesor Aziz Tazi ha dicho que todavía es prematuro hablar de ciertas cuestiones. Yo pienso que hasta cuando seguimos dejando tiempo al tiempo. Para mí hay algunos ejemplos. La literatura hispanoamericana en 1920 no se podía hablar de una literatura hispanoamericana. Había ciertos relatos de geografía, pero dentro de poco tiempo pasamos de la novela telúrica al boom. O si pongo de Jorge Casa, María Ishaq, de Mariátegui, no, en los años 40 apareció otra generación. Es que la literatura americana, hispanoamericana, para nosotros es un ejemplo, es un modelo. ¿Por qué estos escritores pasaron dentro de poco tiempo a otra etapa? Es gracias a la crítica. En este caso necesitamos una crítica responsable, constructiva, y no criticar no es atacar. Es resaltar los aspectos temáticos y poéticos de una obra, poética o narrativa. Entonces, ¿por qué no hemos podido tener una generación de un grupo de escritores que tengan más o menos las mismas preocupaciones? Esa conciencia, por ejemplo, que han tenido los hispanoamericanos, los latinoamericanos, por ejemplo, en los años 1946, pienso, apareció Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias. En el 49, el Aleph de Borges. Ya empezamos una etapa con un grupo de escritores que han tenido casi las mismas preocupaciones, no solamente relativos a la conciencia latinoamericana, sino también el aspecto estético, y de eso la generación del boom. Paso una preguntita al profesor Ricci. Yo pienso que yo no utilizaría, digamos, la diáspora hablando de los escritores afincados en España, porque para mí diáspora es sinónimo de exilio, y estos no son exiliados. El Hashmi y el Mrabat siempre van y vienen sin ningún problema.
Me acuerdo, por ejemplo, en Argentina, Manuel Puig tenía que dejar el país cuando los militares accedieron al poder. No podía existir, porque escribió sobre la represión política y sexual. Tenía que abandonar el país. Entonces yo no utilizaría, por ejemplo, diáspora, hablando del Hashmi, del Marabat o del Maimón. Muchas gracias. Buenos días y gracias a los ponentes, Mohamed y Richie. Solamente algunas observaciones generales en relación con la literatura marroquí, o quien sea la apelación escogida. Hay problemas que surgen y que plantean dificultades también para esta clasificación o esta apelación o esta denominación. Como ya lo hemos dicho en otros sitios, problema de constancia en esos mismos autores. Hay un problema de constancia que hace que esa literatura se escapa hasta cierto punto a todo intento de aprenderla primero, en el espacio como en el tiempo. Esto es el problema, lo que hace de los autores fenómenos hasta cierto punto individuales o aparte, ¿no? Esa constancia lleva a las antologías, como es normal, porque son muchas veces textos sueltos que no forzosamente son continuos hablando del mismo autor. Y las antologías cambian, de autores también, ¿no? Y cada vez aparecen nuevas figuras. Esto es sano también porque crea un cúmulo, pero también anima a otros porque el otro problema es escribir y no publicar. Muchos escriben, yo sé, y parto de mi caso también. Mucha gente escribe, pone cosas en su teléfono, en su ordenador, pero no se atreve por muchos motivos que pueden ser personales, subjetivos, pero también que pueden ser objetivos. Y esto también plantea problemas para escribir o describir la historia de esa literatura, porque la historia de la literatura en general puede ser la historia individual de cada autor, de cada escritor, abstracción hecha del género dentro del que se expresa. Esto también nos lleva a este tema grande del hispanismo en general marroquí, si podemos definir sus características a partir de lo que se escribe. La otra observación en relación con el tema de la diáspora, con el tema de los escritores, esos autores también plantean problemas, porque no sé si podemos hablar de escritores marroquíes, en algunos por lo menos, porque lo expresan, como es el caso de Mohamed Morabet. Cuando lo clasificamos dentro de escritores marroquíes, a veces no le gusta. O sea que sí, nosotros los consideramos marroquíes por el nombre, por el nacimiento, porque sabemos que son marroquíes, por todo lo que quieras, pero ellos a veces no se consideran, no se identifican con esta apelación. Mohamed Morabit, para él es escritor y punto. Dice muchas veces, me lo ha dicho a mí en persona, escritor y punto. ¿Por qué insistimos en darle esa etiqueta de Marruecos cuando él quiere ser un escritor, un ciudadano del mundo, un escritor más de este mundo? Y gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas felicidades a los dos, a Mohamed Abrigash y a Christian Richie, por las magníficas ponencias, la verdad que muy, muy interesantes, ricas de datos y de análisis también. Bueno, yo no quisiera volver sobre el tema de la denominación, pero solo para decir dos cosillas. Es un tema muy interesante, a pesar de que se ha hablado mucho y a veces incluso llega pues eso, no aburrir, pero basta ya de tanto, como se ha dicho ya, el tiempo, ¿no?, dirá cuál de estos términos
¿no? Prevalecerá. Pero desde mi modesto punto de vista, en relación con hispano-maghribí, yo creo que hispano-maghribí, cuando se dice, es que hace pensar más en Marruecos que en todo el Magreb, o primero en Marruecos. Hay que recordar que Marruecos, el nombre originario de Marruecos es el Magreb. Y en este caso, esta denominación también incluye Marruecos, cuando se dice hispano-maghribí. Eso sí es cierto que se ha propuesto con un gesto de justicia y de generosidad para con nuestros colegas y amigos de Argelia y Túnez. Creo que es lo mínimo que podemos hacer. Y hay autores ahí que son muy buenos y que trabajan muy bien y de forma constante y sigue. Entonces, esta denominación los incluye porque pensar si fuera al revés, hispano-tunecina, Marruecos no estaría, Argelia tampoco, pero hispano-maghribí estamos todos. Entonces, y luego hay un término que a mí sinceramente me gusta, me encanta, y creo que puede ser, según mi punto de vista, nuestra salvación, que es literatura hispano-africana, que incluye a todos los que hemos ido escuchando, proponiendo y tal. Si pensamos un poco, es que están dentro de hispano-africana, la denominación hispano-africana. Y quizá yo me inspiro en la denominación de literatura hispanoamericana, ¿verdad? Que le corresponde esta nueva literatura relacionada con África, y es nueva. La literatura hispanoafricana es reciente. De manera que en Hispanoamérica, por ejemplo, existe, se dice, aunque no es muy usual o frecuente hablar de literatura mexicana, o sea, en singular, se suele decir también literatura mexicana, argentina, uruguaya, tal. Quizás nunca hispano-mexicana, porque es que sobra decir hispano-mexicana, no tendría sentido. Así que hispanoamericana para todos y con el nombre de cada país para cada país. Para nosotros hispanoafricana para todos y hispano-marroquí para marroquíes, hispano-argelina, hispano-tunecina, hispano-maghribí para todos. Pero quizás la propuesta de Mohammed también la veo lógica y que es quizás imparcial, literatura y también de Seasis, creo, literatura marroquí en lengua española, porque es lo que es eso, ¿no? Literatura marroquí en lengua española. Ahí no hay ideología ni nada, hay una descripción lingüística. Pues solo quería decir eso en esta primera ronda. Vale. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes y a los colegas. Todavía estoy digiriendo todas las preguntas y pensando en ellas, pero muy brevemente, la cuestión de la nomenclatura a mí tampoco me produce grandes dolores de cabeza. Para mí es una cuestión práctica según lo que estoy enseñando. Si estoy enseñando a autores marroquíes y autores de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, quizás prefiero el término hispanoafricano. Si estoy enseñando otra selección, lo ajusto, y la posibilidad de tener varias nomenclaturas, de hecho, sirve para distintos casos. Y me pregunto si la cuestión de la identidad es algo... bueno, Abderramán ha mencionado que para el moravet no es una cuestión, la cuestión identitaria, pero me gustaría saber si para otros autores hispano-marroquíes la identidad sí es una cuestión importante en sus escritos. Eso nada más. Y la segunda cosita es, los dos ponentes habéis hablado sobre el colonialismo. Autores coloniales, autores postcoloniales, en tu caso, y en el caso de Richie, el colonialismo como algo que continúa, algo que no ha terminado.
me pregunto no solo sobre cuándo acaba el colonialismo o el postcolonialismo, sino cuándo empieza. Por ejemplo, algunos de estos autores, como el Moravec, no solamente habla de la Marcha Verde, que es la gran incógnita de la novela, el otoño de los jilgueros. ¿Qué le pasó a Musa cuando fue al desierto? Ha vuelto trastornado, pero nunca se menciona en la novela qué pasó. Pero hay otra referencia al colonialismo de la que voy a hablar mañana, y es sobre Volubilis. Entonces vamos al colonialismo de Roma, ¿no? En territorio marroquí. Entonces tenemos que remontarnos hasta dónde nos remontamos con el colonialismo y cuándo dejamos de hablar del colonialismo. ¿Es algo que se ha superado o que todavía duele? Cristian, ¿empiezas tú o empiezo yo? Pues nada, yo voy a... Pues son varias preguntas, pero hay una pregunta, una observación relacionada con la nomenclatura, ¿no? Por cierto que últimamente hay, sí, he dicho que hay un caos, todo el mundo utiliza términos así, y hace 2 o 3 años en Facebook había pues un comentario de una persona que dijo, pues se habla tanto de eso, de literatura, eso, por favor, poneros de acuerdo y dar un concepto para que tengamos claro qué es literatura marroquí en lengua española, cómo se le puede dar visibilidad y cómo se puede promocionar, porque habiendo ese caos de nomenclatura a veces confunde a los lectores y confunde también a los lectores tanto marroquíes como los que están fuera. Por lo tanto, es necesidad de eso, porque es muy complicado. Habría que haber un consenso, por cierto, sí, que todavía no se ha hecho, todavía no se ha discutido la apelación con más rigor, con más reflexión, con más consenso, y desde luego pues estas varias apelaciones, ¿no? Por cierto, sí que pues las denominaciones mixtas, yo pienso que tienen algo de... Hasta en la morfología léxica supone algo, porque hispano-marroquí, que hay una anterioridad, pues se da prioridad a lo hispano y luego viene lo marroquí, que una especie de inferioridad que ahí se nota a nivel de la morfología. ¿Por qué no decir marroquí-hispano, por ejemplo? Hispano, porque no, es mi punto de vista, sí. Sí. Sí, el término, si quieres, es por eso es hispano-marroquí, porque tiene una connotación ideológica hispano-marroquí que se remonta históricamente a lo andalusí, lo hispano-árabe y también a la época colonial. Por lo tanto, pues decir eso, a la gente que conoce la historia, pues le pasa eso. ¿Cómo se puede eso? Pues, por cierto, puede pasar desapercibido, pero hay esa connotación ideológica que a veces plantea problemas para gente. Pues yo lo veo así, hay una connotación ideológica y yo no lo puedo aceptar. Y por eso habría que buscar otra apelación más objetiva que evita ese tipo de implicaciones de carácter, digamos, colonial y ideológico, ¿no? Yo pues no soy nadie para proponer una apelación, pero yo pienso que eso pues también la hispanofonía actual pues también es una apelación que puede aplicarse, pero todavía el concepto de hispanofonía todavía se está aplicando. El transhispánico también está por ahí, se debe discutir, ¿no? Y yo pienso que la apelación más clara es esta, porque es muy objetiva y se puede aplicar a la literatura marroquí en lengua española. Extenderla a la magrebí, ahí hay un problema, porque no existe una literatura hispano-magrebí. Hispano-magrebí como eso, pues a lo mejor la teoría de los conjuntos puede hacer eso, pero yo pienso que, como hablo de literatura hispano-marroquí, yo estoy defendiendo esa literatura y quiero promocionarla, y por lo tanto quiero que tenga contornos claros y poder promocionarla, crear su canon, y confundir a otras literaturas que están dando en la región y también en África, pues ya no permite promocionarla. Por lo tanto, el debate está por ahí. Hay gente que prefiere hispanoafricana, pero en este caso se confunde con la literatura española escrita sobre África, porque hay unos que utilizan el término hispanoafricana para hablar de esas literaturas africanas que escriben africanos desde África, pero también literatura
que escriben españoles, hispanoamericanos o África. Hay una confusión, igual pasa con la literatura hispano-marroquí. Últimamente pues se cabreó el escritor, pues ¿cómo se llama? León Cohen Mesonero, cuando se le incluyó que era marroquí. Digo, por favor, yo no soy marroquí, yo nací en Marruecos, pero soy de madre española, por favor no me incluyáis, porque hay gente que incluye a autores españoles en la literatura hispano-marroquí. Por lo tanto, hay ese caos que a veces confunde al lector. Por lo tanto, como es una literatura que está en vías de gestación, habría que apostar por una apelación, en mi punto de vista, clara, para promocionarla y para delimitar sus contornos, y así, porque confundirla así me parece que no la favorece, ¿no? Estas teorías de conjunto hispano-magrebí sí se puede aplicar como conjunto, pero tiene el defecto de unir tres literaturas un poco con historia un poco desigual, ¿no? Hispanoafricana también tenemos pues, 4 literaturas con evolución distinta. No se puede, por ejemplo, comparar literatura de Guinea Ecuatorial con literatura de Costa de Marfil, ¿no? Hay algo desigual en todo, ¿no? También literatura filipina, también otro. Por lo tanto, yo pienso que cada literatura tiene que tener su denominación propia, y luego después habría que buscar pues, denominaciones de conjunto que pueden ser genéricas, que no tengan problemas conceptuales que confundan al lector. Este es mi punto de vista. Luego, pues sí, luego puedes contestar a sí. Sí, lo de literatura de migrantes, ¿por qué no la...? Yo pienso que la literatura marroquí en lengua española es la que se da en Marruecos y también la que se da en la diáspora por autores que son marroquíes, que nacieron en Marruecos, se educaron en Marruecos por razones propiamente a veces económicas, y otras se fueron al extranjero, caso de Moravit y caso de Masmoudi, ¿no? Los que casi nacieron en España, son autores españoles que escriben en español. El lugar de enunciación es España, el tema es la lengua de la escritura es el español, y también la temática es puramente española, porque habla de una realidad española, ¿no? Haciendo referencia a Marruecos, ¿no? Yo pienso, por lo tanto, pues se debe marcar, en mi punto de vista, dentro de la literatura española. Igual pasa con la literatura beurre, por ejemplo. No se puede considerar como literatura argelina, ¿no? Es una literatura francesa, fruto de la cultura francesa, y es igual, se puede aplicar a la literatura, digamos, escrita por escritores de origen migrante. Eso de origen migrante, eso es una racialización que discrimina a esta literatura. Por lo tanto, se contribuye a racializarla, a discriminarla, pues, digamos, defendiendo su marginalidad dentro de la cultura europea, ¿no? Yo pienso que la mejor forma de defender esa literatura es incluirla dentro del canalmazo cultural europeo, porque es cultura europea en todos los sentidos, desde el lugar de enunciación, desde la lengua y desde la temática, ¿no? Porque ese es un punto de vista, pues. Y luego, pues, lo de realismo sucio, ¿no? Pues, es un realismo un poco exagerado, donde pues ya se habla de sexo, de alcohol, de masoquismo, de perversión sexual, que aparecen pocos autores, ¿no? Eso sería un realismo un poco así muy... Pero esas cosas existen en la sociedad. Sí, pero se le llama así, pues se llama, sí, es una realidad, sí, pues la gente que habla de eso. En Marruecos, sí, claro, sí, con eso ya porque y también, pues, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Moment, que la diáspora no incluye a los autores nacidos en España o de supuesto paréntesis de infancia en Marruecos, ¿no? Porque son autores casi nacidos en España, por lo tanto son autores españoles, ¿no? Incluso cuestionaba la apelación de la diáspora. Y no está falto de razón, tampoco. Sí, pero él dice que se aplica a autores como Moravit. Sí, eso es lo que he entendido, que se aplica a autores como Moravit, pero no se puede aplicar a autores como Nejat Lesmi y todo eso. Eso es lo que he entendido de la idea. Estoy hablando de todos los escritores afincados en España, se les llama escritores diaspóricos. He comparado con Latinoamérica, porque muchos autores tienen que dejar el país. Se definiaban, por ejemplo,
Pero por favor, sí, por favor. Yo tengo una respuesta para ti, No, pero cuando me toque. Pues nada, luego lo demás, también hispanoafricana, hispano-magrebí, pues he explicado mi punto de vista, pues el debate sigue abierto, y cuestión de identidad, en la identidad marroquí se habla de identidad, sí, se habla de identidad mucho, pero el colonialismo, Marruecos sí, solamente es la época colonial propiamente francesa y española, o se remonta a siglos anteriores. Eso ya es muy ideológico, pero claro, hasta la presencia árabe se puede considerar colonialismo. Hay gente que habla de invasión, por lo tanto ahí el debate está abierto entre historiadores y gente. Desde luego yo no puedo pronunciarme, pues siempre en la historia ha habido ocupaciones, colonialismos por toda parte. Desde luego, pues eso pues es un debate ideológico que yo no puedo. Es cierto que la historia de Marruecos se remonta no solamente a la presencia islámica, cuando ya vienen los árabes para estar, sino que se remonta a siglos anteriores, que hasta la época antes de Jesucristo, ¿no? Hay una historia muy, muy antigua. Por lo tanto, porque en Marruecos, por razones ideológicas, después de la independencia, se quiso resumir la historia de Marruecos a partir de la presencia de los, de los Ederisa, ¿no? Ahí se resume la historia, desde ahí para arriba, pero últimamente hay un debate intelectual sobre la revisión de la historia, de poder enmarcar la cultura marroquí dentro de ese continuo histórico, se remonta a siglos anteriores. Pues supongo que eso era. También hay alguna pregunta que la de. Si puedo responder o si quieres responder así primero. Sí, pero. Sí, pero mejor, si queréis. Sí, pues nada, sí. Aquí mejor. Sí, pero mejor. El tema de las apelaciones no creo que sea la más acertada. La denominación hispano-marroquí no es la más feliz quizá, pero a mí no me molesta y no veo ahí ninguna connotación colonial ni colonialista. Yo creo que es la formación de palabras. ¿Qué es la formación de palabras? El buque escuela, ¿verdad? Es un buque que sirve de escuela. Hispano, en esta locución formada, hispano se refiere a la lengua española y marroquí a los que escriben en español. Para mí es tan fácil como eso. Por supuesto que es discutible. Sí, es verdad, sí, en eso sí. Sí. Ya. Sí, pues, porque el concepto de generación, en términos conceptuales, es un grupo que tiene afinidad ideológica, estilística, lingüística y todo eso. Eso no se da en la Instituto Marroquí en Lengua Hispana. Tenemos individualidades, no hay credos estéticos comunes que engloban autores, 3 o 4 o 5 autores, ¿no? Que no hay, pues. Y además tampoco ellos se identifican pertenecen a un grupo, ¿no? Son estilos, individualidades que escriben cada uno a su forma. He dicho que hay estilos un poco generales que se aparecen, pero solamente se vinculan con un autor y no con varios autores, ¿no? Por lo tanto, yo pienso de generación, mejor generación para historiar en términos de nacimiento, sí se puede hacer, pero generación literaria, yo pienso, en el literatura marroquí en España no tenemos generación literaria. No existe, pues. Son individuales, autores que escriben, pero nada más, con estilos individuales, pero no hay una convergencia estética, ideológica, como para hablar de una generación que engloba a varios autores. Yo pienso que no existe en este caso ninguna generación. Sí. Bueno, hispano-magrebí. Yo estoy del lado de Ana. Sinceramente, si en Marruecos le quiere decir hispano-marroquí, magrebí o marroquí, sinceramente está bien, va a misa o va a la mezquita o como ustedes quieran, no tengo ningún problema. Para mí, lo que realmente me parece un poco descuadrado es el término hispano, simple y sencillamente porque ustedes hablan de literatura hispanoamericana. ¿En dónde en Hispanoamérica o en Latinoamérica se le dice literatura hispanoamericana? En ningún sitio. Es literatura latinoamericana. Lo hispanoamericano no existe, solamente
para tal vez los españoles. Entonces, yo en mis textos jamás utilizo hispano-árabe simplemente por ese hecho. Y otra vez, estoy totalmente de acuerdo, en tanto en cuanto se hable de la literatura escrita en Marruecos en español, porque si obviamente cruzamos el charco y tenemos que los que van a la vanguardia son los catalanes, empezando con Nayat el-Hachmi, lo hispano, y ahí te contesto lo de identidad. Nayat el-Hachmi es catalana, no es española, no es marroquí, no es amazé, es catalana, punto. O sea, vemos que todo tiene un, podríamos decir, una explicación. Y a partir de lo de hispanoamericano, por eso a mí me parece fundamental lo de la transhispanidad que propone Mehdi Mesmoudi. Y tú habías mencionado, disculpa que pronuncio mal tu nombre, Moment. Vale. ¿Cuándo es que surge la literatura latinoamericana? ¿En qué época? Tú dijiste en los 20, yo te diría un poquito más para atrás. ¿Quién es el que da el gran salto? Bueno, no, pero digo, ¿quién es el que da el gran salto y podemos hablar de una literatura latinoamericana con todas las letras? Rubén Darío. Rubén Darío. ¿Y cuáles son las fuentes de inspiración de Rubén Darío? Sí, obviamente había leído El Quijote, había leído, no sé, a los grandes del siglo de oro, pero de Rubén Darío, su fuente de inspiración es Francia. Entonces, lo que busca la transhispanidad de Mehdi es justamente decir, bueno, a ver, descentremos la cuestión. No es que porque me comunique en español, necesariamente mis fuentes obligatorias tienen que ser lo español. Por eso él se va a Rubén Darío y decir, bueno, acá el fundador de lo que yo planteo con la transhispanidad, hay que ir a buscarlo a principios de siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con Rubén Darío. Me parece fundamental. ¿Por qué tanto Mehdi, con su conocimiento enciclopédico, puede plantear esto? Vayamos al caso, para mí, del mejor escritor que ha dado Marruecos en castellano, que es ni más ni menos que Araru. Su conocimiento enciclopédico, su conocimiento de la literatura francesa, su conocimiento de la literatura árabe, Las Mil y una Noches. ¿Quién explica a Borges, el Oriente en Borges, mejor que Araru o Abdel Fattah Quilito? Por ese conocimiento enciclopédico. Entonces, ahí está, me parece, el meollo, ¿no?, de la cuestión. No necesariamente tenemos que centrarnos en que lo hispano y la relación al andaluz, bueno, sí, perfecto. Si para a muchos les hace sentido, me parece perfecto. Ahora bien, tengamos en cuenta de que hay una alternativa. Y tampoco nos volvamos locos, como dice Ana, con la terminología, ¿no? O sea, me parece a mí que... Te contesto lo de diáspora. Es definitivamente un concepto que se utilizaba para los judíos. Y es por eso que yo estoy de acuerdo. Ahora bien, con el transcurso del tiempo, el término de diáspora fue adaptado por distintos otros, basándose más que todo en lo disperso, ¿no? en estos de estos autores que van hacia otros lugares y que siguen escribiendo sobre su lugar de origen, ¿no? Pero en la diáspora, en el exterior. Estoy de acuerdo que tal vez no te... En un libro que saqué hace un par de años, que es una colección de ensayos, ahí explico, en inglés, pero bueno, se podría traducir, por qué lo utilizo. Y fue realmente en la literatura brasileña que se empezó a utilizar esto, con los autores de ¿cómo se llama? La diáspora de los árabes que escriben exactamente. Allí es donde se empieza a utilizar y lo cojo de ahí. Realismo sucio. El realismo sucio se empieza a utilizar con la novelística de Pedro Juan Gutiérrez, el cubano. Es allí, y como lo ha explicado muy bien Abrigach, se trata justamente de, sí, obviamente puede haber sexo, pero también esas imágenes en las que son muy, podríamos decir, pornográficas hasta cierto punto, podríamos decir, se podría llegar a decir eso. Bien. Los autores detestan las etiquetas, efectivamente. Sí, las detestan. Las detestan. Y definitivamente hay que
también escuchar lo que ellos dicen. Ahora bien, nosotros estamos del otro lado, los que estamos en el ámbito de lo académico, y para nosotros nos hace bien de alguna forma encasillar las cosas, ¿no? Somos un poco obsesivos con eso. Entonces, pues bien, ahí está la cuestión. Exactamente. ¿Cuándo empieza y cuándo termina el colonialismo? Tú lo has mencionado muy bien y lo vas seguramente a hablar mañana. A mí me resulta increíble que haya gente que lee la novela de la que tú vas a hablar mañana y no da cuenta de la Marcha Verde y el trauma que le causó a una generación. Y no se da cuenta tampoco que ahí está inscrito los años de plomo de Hassan II, que es una correlación de la Marcha Verde. Y nadie la menciona. Y obviamente también está el protectorado, ¿no? Entonces, si los textos nos siguen brindando esto, y cuando, por ejemplo, Maimuni traza una línea directa entre lo que fue el abuelo de Rihanna luchando por los nacionales para desterrar o matar a los rojos, ¿no? Yo creo que ahí está, ¿no? la cuestión. Y me callo. Si queréis, pues son las 11:05. Sí, 2 o 3 palabras y cerramos luego el debate, continuamos, porque vamos a estar todos juntos, ¿sí? Sí, para ir a hacer una pausa. Sí. No, simplemente en relación con el tema de literatura hispanoamericana, Cristian, estoy muy de acuerdo contigo, y popularmente se escucha más literatura hispano o latinoamericana, ¿verdad? Y últimamente quizás también en el ámbito académico, pero algunas de las historias de literatura hispanoamericana más conocidas, más importantes, llevan este nombre, como por ejemplo la de Giuseppe Bellini, el italiano Giuseppe Bellini, Historia de la literatura hispanoamericana, o la del peruano José Miguel Oviedo, magnífica en 4 tomos, o incluso una anterior, la de la británica Jean Franco. Todas se titulan hispanoafricana, pero efectivamente que últimamente, hispanoamericana, perdón, es cierto que últimamente está más, ¿no? Se reivindica más lo de literatura latinoamericana, cuando realmente también este término en su origen es muy ideológico, es francés, claro, no es hispanoamericano en el sentido de, claro, Hispanoamérica, o sea, es más de España que de Francia. Francia, ¿qué tuvo en Hispanoamérica históricamente? Sí, algo, pero después. O sea, que no deja de ser ideológico también eso. Quería decir. Cerramos ahora para una pausa y el debate continúa. Sí, continúa. Buenas noches. ¿Tomar un café?